Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Unidad Académica de Historia, Programa de Licenciatura. Actividad, video, Tito Livio. Materia, Historiografía Antigua. Alumno, Guillermo Becerra Trejo. Docente, doctora Susana de la Torre Troncoso. Zacatecas SAC, octubre 2023. La historiografía en Roma es un género literario que tiene como finalidad narrar los hechos históricos desde un punto de vista artístico. Se caracteriza por una serie de rasgos: narración de los hechos. La descripción puede ser de países, costumbres, biografías, discursos intercalados, reales o ficticios, puesto en boca de los personajes o en forma de estilo directo del narrador. Comentarios del autor que muestran la visión de las cosas, su opinión entre los acontecimientos. Producción. Tito Livio dedicó buena parte de su vida a escribir 142 libros. La historia romana, desde los comienzos de su fundación hasta el año 9 a.C. Su publicación se llevó a cabo en grupos de 5 o 10 libros. De su obra Ave Urbe Condita, solo ha logrado conservarse una cuarta parte, las 4 primeras décadas y los 5 libros siguientes. Tito es considerado el último de los analistas romanos. Por su cuestionable metodología, su crítica de las fuentes deja mucho que desear. Pues bien, este historiador romano, Tito Livio, no se tiene con certeza los datos de su biografía, pero pues muchos autores se inclinan a que nació en el año 60 a.C., en Padua, una antigua ciudad de Véneto. Pues era de familia burguesa y claro, pues de ideas republicanas. Mm, Durante su vida pues no estuvo inmiscuido en la política, nunca ocupó algún cargo. Él se dedicó sobre todo a las letras, la retórica, diálogos, pero sobre todo a la historiografía. Eh, lo único que se sabe es que pues era de familia acomodada, porque eso le dio tiempo durante toda su vida pues para dedicarse solamente a escribir. Lo único que nos ha quedado de su obra pues es su historia de Roma, y sin adular a Augusto, esta obra le ocupó hasta su muerte, sin sacrificar nada de sus convicciones pompeyanas. Supo transmitir a la época imperial una imagen auténticamente del nacionalismo en Roma. La temática de Tito Livio. Pues bien, pues con el comienzo de una nueva época, con el fin de las guerras civiles y, y pues la llegada al poder de Augusto, hacía posible que la historia romana, aunque continuara avanzando, apareciese como un todo. Con las ideas del nuevo régimen de Augusto, tendía a la creación del espíritu nacional. Pues ya esperaban todos pues se sentir más identificados, sentir más identidad eh, por su país, y pues se restaura la moralidad tradicional. Esto favorece pues exaltar y recordar al pasado y a sus héroes, la grandeza de Roma. Entonces, se cree que Tito Livio, pues de ahí tomó eh, ese modo de pensar para iniciar con su obra. El contenido. En el prefacio de la obra se pone de manifiesto la influencia de Salustio en su concepción de todo el conjunto de la historia romana. Tito Livio considera como su principal objetivo el que sus lectores capten cómo eran los mores maiorum,
qué hombres y qué cualidades hicieron posible la ascensión del imperio al poder y cómo después pues se han ido perdiendo progresivamente hasta los tiempos presentes de su tiempo y, y cómo se pierde pues lo moral, ¿verdad? Y se va corrompiendo la sociedad romana, perdón, y que sirven como, él los pone como si fuera una lección de cómo era antes y cómo pues al irse portando mal, pues ya se va decayendo. El contenido didáctico. Bien, pues Tito Livio, por un lado, trazó el esquema del romano pues ideal, heroico, laborioso, tenaz, amante de la justicia, ¿verdad? Pues el símbolo de la eternidad de Roma. Pero también por otro lado, pues pone al descubierto los defectos, y deduce pues una serie de lecciones de las continuas guerras, cómo las guerras pues van degradando esa imagen del romano, ¿verdad? Y, y pues también con las incesantes luchas políticas que se desgarraban por el poder, todos los políticos, pues eso es lo que va deteriorando, ¿no? La imagen pues, de los romanos. Todo esto hace que su obra se presente como una vasta colección de experiencias acerca de la vida de un estado y pues cómo deben de comportarse para no caer en lo mismo y de esto obtener una lección. El método histórico. Pues al tratar de abordar la historia de Roma, Tito Livio trata de afrontar grandes dificultades. Toda la historia primitiva, el periodo monárquico, no era sino una trama de pues, narraciones que él fue juntando y fue analizando. Pero todas estas narraciones pues, eran fantásticas. Pues él sabía que parte de la documentación de ese periodo había desaparecido y que lo que se encontraba pues había sido manipulado por las familias poderosas, ¿no? Que la manipulaban pues a su favor para tener una imagen pues, ante el pueblo. Se sirvió sobre todo de obras latinas, mezclándolas con notas de otras procedencias. Pues él nunca tomó en cuenta el contenido de las obras religiosas, él más bien eh, se trabajó sobre todo en las obras latinas y pues en los relatos. La forma de escribir de Tito Livio. Pues bien, él compone sus relatos con rigor y los enlaza realizando conjuntos cada vez más amplios. Logra así una narración más épica, avanza regular e ininterrumpidamente, que no se libra de cierta monotonía, pero expone la materia, año por año, siguiendo las costumbres de los analistas. Eh, pues con esto a veces mutila grandes periodos históricos, no describe los paisajes de Italia, ni las condiciones de vida, ni las mentalidades en su complejidad. Pues no le interesa mucho lo social, ¿verdad? Y pues se revive los hechos como si fueran actuales, y así es como los narra. La psicología de su obra. Pues Tito Livio se interesa por los factores psicológicos de la historia. Centra su atención en las figuras representativas para indicar las tendencias de un partido político en un momento determinado. Traza los relatos algunas veces ficticios, otras veces basados en documentos verídicos. Su principal originalidad radica en la evocación de las emociones colectivas de las masas, ¿verdad? Pues él al narrar los hacía que se emocionaran y pues los iba conduciendo por la historia. Los discursos. Los discursos de Tito son normalmente breves, aunque algunas veces sí alcanzó pues, grandes dimensiones. Y todo era eh, tradicional en aquel tiempo. En la historiografía romana, eh,
Él trata de imitar el estilo de la persona de la que habla, o sea que se mete en el personaje. En la composición artística de la obra sirve para equilibrar los periodos descriptivos y narrativos, pero a veces desarrolla en todos sus rasgos la psicología de un personaje o la política de un partido. En otras ocasiones, pues trata de exponer el ambiente general de una situación, conserva la asociación lineal de los acontecimientos, o sea que se va cronológicamente con los sucesos. El estilo de Tito Livio. Pues él admiraba la prosa de Demóstenes, perdón, y de Cicerón. Censuraba las asperezas y los arcaísmos de Salustio. Pensaba que la obra debería ser obra oratoria, de manera que habla de discurrir regular, majestuosamente. En los primeros libros, en cambio, su estilo es más actual y se caracteriza por su concisión y por la utilización de recursos del lenguaje. Este lenguaje poético pues, de la época de Augusto. Son frecuentes las metáforas y las comparaciones. Cuando narra una historia, pues ya empieza pues, a tratar de transmitir un mensaje y pues también compara algunos hechos. Su vida. De entre todos los historiadores romanos, pocos pueden compararse con Tito. En lo que se refiere al volumen de su obra, pues dedicó casi más de 40 años de su vida a escribir la obra más ambiciosa pues, de la historia de Roma. Claro, desde su fundación hasta su época. A pesar de lo grandioso de su obra, se conoce muy poco de su vida. Pues no ha habido biógrafos sobre Tito Livio que den con exactitud que fue o qué pasó durante su transcurso por esta vida. Se sabe dónde nació y que pertenecía a la aristocracia, ¿no? Se cree que era rico por la posibilidad que tenía de dedicarse única y exclusivamente a la escritura. Sabe pues lo que se conoce de su obra, pero sí en realidad su vida pues no sabe en realidad casi nada. Política. Pues en el año 30, Tito Livio se traslada a Roma, donde conoce a Augusto, que acababa de asegurar pues, su poder tras la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra. A pesar de que Tito Livio era de ideas republicanas, siempre mantuvo una buena relación con el nuevo hombre fuerte de Roma, tanto que pues ahí unas tardes le encargó la educación de su nieto, el futuro emperador Claudio. Parece que le causó buena impresión a Claudio, que poco antes de subir al poder también se dedicó a escribir tratados de historia, esto pues por la instrucción que le había dado Tito Livio a Claudio. Entonces ahí parece que fue el que le sembró la semillita pues, de escribir la historia. Aunque dominaba el griego, que hasta entonces era la lengua culta, optó por escribir en latín, para que su obra pudiese llegar pues, a los ciudadanos comunes, ¿verdad? Pues, al pueblo. Junto con Virgilio, el gran poeta que escribió la Eneida, juzgaron pues un papel importante, ¿verdad? Para convertir el latín pues, en la lengua literaria y acercar pues, a todo el pueblo romano a su propia historia y crear un estilo glorioso sobre los orígenes de Roma. Pero sí, Tito Livio influyó en poner el latín como una lengua literaria. Sus fuentes. Lo cierto es que la obra de Tito Livio no se ajusta a los criterios de rigurosidad que hoy exigiríamos en un trabajo histórico. En su historia mezcla elementos históricos con mitos, incluso dando diversas versiones sobre los mismos elementos históricos, debido a que al no tener un cargo público o político, tampoco tenía acceso a documentos oficiales y se basaba en fuentes de segunda mano,
Su objetivo no era un relato fiable, sino recopilar toda la información posible que existía para ponerla al alcance del lector. Su tiempo. Comenzó a trabajar en su obra alrededor del año 27 a.C. y prosiguió hasta el 12 después de Cristo. O sea que le tocó pues el cambio de milenio, ¿verdad? O el inicio del milenio. Esto supone un ritmo pues de 3 libros y medio por año. Entonces prácticamente su vida fue recopilar información y escribir su historia de Roma. Sus últimos trabajos los dedicó como preceptor del emperador Claudio. La moral. Su historia también tenía una clara intención moral, al presentar los valores que habían hecho grande Roma y que Tito Livio creía que estaban siendo olvidados. Lo hacía desde el punto de vista moral, y ese apego por la tradición, junto con el desprecio que el historiador mostraba por la corrupción, seguramente influyeron en la decisión de Augusto de confiarle a su nieto Claudio, pues por la forma de pensar de Tito Livio. Tito Livio inaugura una nueva forma de escribir historia, lo que se puede definir como pues, una historia patria, que sería el resultado de la acción colectiva de los distintos grupos y clases sociales que habían actuado en el pasado de sus conflictos y sus acuerdos. El motivo por lo que decidí hacer el video sobre este personaje, la obra histórica de Tito Livio, pues es por la extensión de la historiografía romana. Él fue el que tuvo pues, la máxima colección, sus 142 libros, y se me hizo interesante que narraba desde la fundación de Roma pues, hasta su época. Y pues dedicó prácticamente toda su vida pues, a investigar. Claro, no se cercioró que fueran hechos verídicos o de buena fuente, pero pues él lo que quería más que nada pues, era enterar pues, al pueblo. Claro que tuvo errores. Su objetivo era recopilar toda la información disponible, además de que su intención era pues que fuera conocido por todos, los de arriba y los de abajo, y porque al hacerla en latín y no en griego significaba que la conociera la mayor parte de la población. La biografía utilizada para este video fue Historia National Geographic, histórico-digital.com, gredos.usal.es. Gracias.